Muy bien, vamos a visitar la iglesia, esta iglesia que se llama Mensa Christi, la mesa de Cristo, la mesa del Señor. Es el otro nombre que tiene además de la primacía de Pedro. Ahora vamos a hablar de ese episodio de la Biblia que está relatado en el Evangelio de Juan. Y en el altar de esta pequeña iglesia, que es muy pequeña pero muy linda, que está a las orillas del mar de Galilea o del lago. Recuerden, ¿no? Actualmente no es un mar, ¿no? Inclusive ya en los tiempos de Jesús, el mar de Galilea no era un mar. ¿Por qué todo el mundo le dice mar? Bueno, porque es muy grande, tiene unas dimensiones muy grandes y quizás hace 2000 años la gente a cuerpos grandes de agua le decían mar. También al mar muerto le decían mar, aunque si vamos digamos, en el estudio científico, sabemos que hace millones de años, tanto el mar de Galilea como el mar Muerto eran parte de un gran océano. Bueno, sin desviarme mucho del tema, sigo diciendo que la piedra que vemos en el altar de la iglesia es la piedra donde Pedro desayunó con Jesús y los discípulos. Ahora mismo vamos a hablar de eso. Una iglesia muy pequeña, muy linda, los franciscanos son los que la cuidan. Y volviendo al tema de qué nos habla esta iglesia, nos habla de la aparición de Jesús, que se le aparece a Pedro una mañana, ya después de digamos, en la resurrección. Jesús empieza a aparecer en diferentes partes ante los discípulos y se le aparece a Pedro y a sus discípulos que estaban intentando pescar, no lograban pescar nada, no les iba bien, y en un momento ven un hombre parado, que ese hombre es Jesús, quizás sobre estas mismas piedras que estamos viendo, que era una especie de muelle, que es la continuación de la piedra que vimos adentro de la iglesia, y Jesús les dice, arrojen la red al otro lado, del otro lado de la barca. Aún no saben que es Jesús. Le hacen caso y cuando hacen esto, cuando arrojan la red al otro lado de la barca, logran pescar en abundancia, una abundancia de diferentes tipos de peces, y ahí Pedro cuando se da cuenta que es Jesús, sale disparado, salta a la barca al agua, esta vez sin miedo, y sale nadando hacia él, y cuando los dos están ya, cuando digamos después de que Pedro sale del agua y los discípulos ya están preparando, digamos, el desayuno, se da una conversación entre ellos. A propósito, vemos una estatua con Jesús y Pedro. Pedro es el que está arrodillado, Jesús el que está parado, y Jesús le dice, en realidad yo lo acorto acá, le pregunta tres veces, Simón, hijo de Jonás, Simón Bar Ioná, que es el nombre de Pedro, ¿me amas más que a estos? Tres veces le pregunta, nada más en la tercera vez es cuando Pedro se da cuenta, la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro si lo ama más que a estos, se refiere a todos, a los discípulos, si lo ama más que a todos. Ahí es cuando, digamos, Pedro se da cuenta, o le cae la ficha, vamos a decirlo, que había negado a Jesús tres veces, ¿no? Se hace la conexión con el episodio que sucedió en Jerusalén cuando Jesús estaba prisionero en la casa de Caifás en Jerusalén, y cuando Jesús había profetizado, había adelantado que él lo iba a negar tres veces. Hasta cuando cante el gallo, iba a cantar el gallo, iba a negarlo, ahí ya iba a saber que lo había negado tres veces. Y ahí es cuando Jesús le hace entender a Pedro que espera más de él, ¿no? Que espera porque él va a ser el encargado de llevar el Evangelio, de llevar las enseñanzas de Jesús, y por eso se llama la primacía de Pedro, este lugar que se puede decir que es donde nace todo lo que es la institución papal, ¿no? Todo lo que está relacionado con el Papa. Bueno, vamos dejando esta iglesia, 800 años son 800 años, lo que dice en la bandera, en el banner, 800 años de presencia de la orden franciscana. Estamos ingresando en la iglesia de las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas, el lugar donde Jesús habló el sermón de la montaña. Las mismas partes de las frases del sermón de la montaña lo vemos aquí en estas placas que estoy mostrando ahora mismo. Y antes de hablar de la iglesia y del mismo sermón de la montaña, quiero enfocarme y hablar un poco de el mar de Galilea.
El mar de Galilea es muy importante, fue muy importante, no solo es importante para los cristianos, porque es el lugar donde Jesús hizo sus milagros, donde conoció a los discípulos o donde los pescó, estos mismos discípulos o apóstoles que luego iban a llevar el Evangelio a otras partes del mundo. El mar de Galilea es muy importante porque digamos que es la fuente principal de agua de Israel. Es un cuerpo de agua dulce, repito, reitero, un cuerpo de agua dulce, a diferencia del Mar Muerto. No olvidemos que alguna vez estos dos mares estuvieron conectados, muy pocos lo saben, y este cuerpo de agua específicamente es dulce y el Mar Muerto es salado. Ambos se nutren del mismo río, el río Jordán es el que los nutre, el mar de Galilea tiene otros ríos que lo nutren, que sus aguas se vierten en él, pero el principal es el río Jordán, el mismo río que mostré al final del otro paseo, ¿no? Del primer paseo que hicimos. Em, las extensiones del mar de Galilea son 20 kilómetros de largo, 12 kilómetros de ancho. Tiene una profundidad máxima de 60 metros y como es agua dulce, uno no flota, ¿no? Como el mar muerto, y a veces hay gente que lamentablemente se ahoga en estas aguas porque es bastante tentador entrar en ellas, pero a veces si uno no sabe nadar termina nadándose, ya que hay vientos que entran por diferentes partes de las montañas y a veces empujan a la gente y la gente no sabe cómo es agua dulce completamente, no es agua de mar, ¿no? Que hay sal y es más fácil nadar, el agua es más pesada y es más difícil nadar en estas aguas. Con respecto a las aguas, el mar de Galilea fue la principal fuente de agua hasta hace pocos años, sigue siéndolo. Lo que sucede es que ahora Israel usa tecnologías de desalinización. Se puede decir que las plantas de desalinización, Israel es el país que más desaliniza agua. Muy bien, estamos en el Monte de las Bienaventuranzas, detrás mío la iglesia, una iglesia que fue construida por Antonio Berluzzi, un arquitecto italiano que construyó muchas iglesias aquí en Israel, en Tierra Santa, y la característica que lo destaca a él es que siempre trata de conectar o fusionar el paisaje o el hecho con la misma construcción, con la misma iglesia. En este caso él trata de que el paisaje sea parte de, o sea, la iglesia, perdón, la misma construcción sea parte del paisaje, ¿no? La iglesia está construida por piedra de basalto, que es una piedra aquí de la región del mar de Galilea, que es una piedra volcánica, y digamos que se camufla, si uno mira de lejos la iglesia, a veces es como que forma parte del paisaje. Eh, la iglesia está manejada por la orden franciscana y ahora en un rato vamos a ingresar y verla de adentro. Con respecto a lo que sucedió aquí, a las bienaventuranzas, se llama la iglesia de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas fue un episodio que sucedió que Jesús se encontró con un grupo de gente pobre. Tratemos de recordar que en esos tiempos todo estaba bajo conquista romana y Galilea era una región pobre a diferencia de la región de Judá o de Jerusalén. Era una región donde la gente tenía un mejor pasar económico y la gente aquí había perdido la esperanza. Recordemos que los romanos les imponían pagar los impuestos, les imponían sus costumbres y eso a la gente no les sentaba bien. Y lo que hizo Jesús fue bajar ese código de conducta que son las bienaventuranzas, que es ser bueno con el prójimo, ayudar al que más lo necesita, darle a los pobres, una serie de enseñanzas que él quiso dejar plasmada en el pueblo, la dejó plasmada en el pueblo y eso fue una de las cosas más importantes que hizo Jesús con el tema de las bienaventuranzas. Muy bien, vamos ahora a ingresar en la iglesia y conocerla de adentro. Acompáñenme. Estamos ingresando en la iglesia de las Bienaventuranzas. Vimos el cuadro de arriba, que es muy lindo, mostrando a Jesús hablando del sermón de la montaña. Esta iglesia fue visitada por varios papas. Es una de las tantas iglesias que fue visitada por varios papas, entre ellos Juan Pablo II.
De hecho, hay ropas de Juan Pablo II que él donó para esta iglesia. Y como dijimos, es octogonal, tiene 8 ventanas, 8 ventanales, 8 puntas. Cada ventanal muestra imágenes muy lindas del mar de Galilea. Ahora voy a tratar de mostrarles. Este es el altar de la iglesia. Vemos las bienaventuranzas escritas en latín en las ventanas. Y hay que pensar que realmente la selección del lugar para construir la iglesia es muy buena. Ya Egeria, la peregrina Egeria que hablé en el video anterior, nos habla de un lugar venerado ya desde el siglo IV, una montaña que está cerca, por encima del lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Este lugar no está en las orillas del mar de Galilea, está alto, está sobre una montaña, como pudieron ver antes de que yo ingrese en la iglesia. Y realmente si Jesús, eh, y tratemos de imaginar Jesús hablando y haciendo el sermón de la montaña, es muy probable que lo haya hecho desde este lugar, porque imagínense parándose en alguna punta, algún acantilado, y que el viento, aquí corre mucho viento, el viento llevando sus palabras hacia toda esa multitud, todas esas personas que lo vinieron a escuchar. Nos vamos despidiendo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por hacer crecer el canal y sigan por favor, les agradezco que sigan compartiendo este material para que el canal pueda seguir creciendo y pueda seguir trayéndole más de estas imágenes de la tierra de Israel, de la tierra santa. Muchas gracias y que tengan ustedes muy pero muy buena semana. Hasta la próxima.